Y allí en el libro nosotros vamos a encontrar nada menos que en las hojas que les comenté yo que se las hice llegar a través de una liga que un compañero dijo que eso era libre para todos a través de Google, ¿verdad? Allí vamos a encontrar las medidas que se utilizan para poder encontrar en este tipo de estudio que vamos a hacer nosotros. Ya tenemos la información de cómo es la enfermedad, en quién se presenta, o sea, toda la introducción ya la tenemos, pero la metodología es apenas en lo que vamos. Entonces, en esta página, nosotros necesitamos saber que es la página número 18, como les comenté, tenemos que saber qué medidas o qué tipo de ecuaciones se utilizan para poder nosotros describir nuestro estudio cualitativo. Cualitativo quiere decir que se refiere únicamente a las cualidades de cada individuo. Entonces, la primera cualidad, pues, es el sexo, ¿verdad? Eso no lo podemos modificar más que a través de alguna operación, porque el sexo comprende dos áreas. El estado mental del sexo que uno adopta y la conformación anatómica que tengo para decir que soy de un sexo. Entonces, actualmente la gente ha aceptado que las personas que tienen preferencias emocionales que no corresponden a su unidad anatómica, o sea, a su cuerpo, pues tienen otras sensibilidades. Eso a nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es su unidad anatómica. Entonces, aquí nosotros encontramos en la página 18 qué tipo de medidas se utilizan para poder hacer un estudio cualitativo. Entonces, escriban, ya tienen abierto su correo y allí vamos a utilizar. Número 1, primero escriben, de la escala cualitativa se utilizan las siguientes. Número 1, razón. Número 2, proporción. Número 3, porcentaje. Número 4, tasa. Díganme si voy muy rápido. Razón, proporción, porcentaje y tasa. ¿Abrieron el libro, jóvenes? Pónganle ahí en el chat. Cota. Los dos Cota, por favor. Antonio y Pablo. Ok, pues ábranlo. Tienen 10 minutos para abrir el libro y encontrar las fórmulas de esas 4 formas de medir en las investigaciones cualitativas. Diez minutos, son 7:17 hasta las 7:27.
¿Ya terminaron, jóvenes? ¿Ya terminaron? ¿Encontraron las fórmulas? Escríbanla ahí en el chat. Muy bien. Entonces, además, existen otras fórmulas que no las podemos, algunas de ellas, utilizar porque no tenemos toda la historia de la investigación. Otras fórmulas que se utilizan son las siguientes, además de las 4 que escribieron. Número 5, póngale por favor, prevalencia, coma, incidencia, tasa de ataque, letalidad y mortalidad. Punto y seguido. De la incidencia tiene una agregada que es la incidencia acumulada. Buscar la fórmula de las antes mencionadas. Entonces ahora buscamos la fórmula de la prevalencia, incidencia, tasa de ataque, letalidad y mortalidad. Ahorita son las 7:30 hasta las 7:40.
Cada uno debe tener su listado de fórmulas, jóvenes. No se las estén pidiendo a otros compañeros, porque todas esas las vamos nosotros a tener que poner dentro de nuestra hoja de metodología. Entonces, por eso tan importante que les estoy dando ese tiempo. Les sobran 4 minutos para que tengan allí escritas en su correo las fórmulas. Les voy a pasar lista Cota. Cota Rodríguez. Presente. Presente. Cota Velarde. Perdón, Belderrain. Guerrero. Presente. Murillo. Presente. Murillo. Presente.
Olivas, gracias. Olivas, Olivas, Torres, Torres, Presente. Ibarra, Presente. ok, ya saben que cuando no se active el micrófono, pues entonces lo escribimos en el chat. La única persona que escribió que ya había encontrado las fórmulas, las 4 iniciales que les dije, no lo han escrito los demás, si ya las encontraron. De todas maneras, en caso de que no tuvieran el libro, que ya lo deberían de tener porque yo les mandé la liga, pues se va uno al buscador de Google y pone el nombre y rápidamente aparece la fórmula. Ahora tenemos esa gran ayuda instantánea casi. Hernández, ¿estás ahí? Alcocer, Cano, Maestra, Cano mencionó hace ratito que tenía problemas para conectarse. ¿quién? Cano. Ah, Cano. ¿Y Ajá, que Alcocer? estaba intentando conectarse en el teléfono, dijo. Ah, bueno, ok. Ahora sí, jóvenes, pongan ahí en el chat si ya terminaron, por favor. ¿Quiénes ya tienen todas las fórmulas? Ok. Muy bien. ¿Cuántas fórmulas fueron en total, Guerrero? Ok, muy bien. Entonces vamos a mencionar primero, Torres, ¿cuál es la fórmula de razón? Razón. Razón es A sobre B, donde A representa el número de elementos de la característica con mayor interés y B la característica diferente. Muy bien. Castro, Murillo Castro, ¿cuál es la fórmula de proporción? La proporción es P igual a A más B. Ok. Ahora, Guerrero Reyes, ¿cuál es la fórmula de porcentaje? ¿Es A por 100 o B por 100? Muy bien. Ibarra, ¿cuál es la fórmula de la tasa? A ver, otra.
En el de la tasa no venía la fórmula, pero viene que es un indicador que expresa la proporción entre la frecuencia de determinado evento sobre la población que ocurre. Bueno, muy bien. Entonces, el que sigue sería Ibarra. ¿Cuál es la fórmula de la prevalencia? Prevalencia es los casos por 100, 1000 o 10,000, o el número que sea, entre el número de personas en la fecha de estudio o a la mitad del periodo. Bueno, muy bien. Y allí hay una fórmula agregada, ¿verdad? Que es la incidencia acumulada. Bueno, muy bien. Entonces, el que sigue sería, déjenme ver, Cota Belderrain. ¿Cuál es la fórmula de tasa de ataque? Muy bien. El otro Cota, ¿cuál es la fórmula de letalidad? El número de funciones por 1000, por 100 o el número que sea, entre los casos totales. Y Olivas, ¿cuál es la fórmula de mortalidad general? Olivas. Léela, por favor, Guerrero, lo que escribió tu compañero. Es MG de funciones por 1000 entre el número de población. Muy bien. Entonces, todas estas fórmulas, jóvenes, se aplican con los datos que debimos de haber puesto en el Excel, que nosotros identificamos a nuestros pacientes. Entonces, acuérdense que les comenté que se deberían de agrupar y formamos dos grupos, un grupo de hombres y otro de mujeres. Luego formamos dos subgrupos de cada grupo, que eran los mayores de cierta edad, dependiendo de la edad con la cual ustedes hubieran estado trabajando. Entonces, si todos trabajaron con personas que tienen el rango de edad de cada uno de ustedes, entonces el rango sería, ¿verdad? Como en la universidad entran los alumnos mayores de 18 hasta que tengan la capacidad de ir a la universidad, que esa es indefinida porque cada quien tiene el buen funcionamiento de su sistema nervioso central dependiendo de cómo se haya portado en la vida. Entonces, si yo soy una persona que estoy estudiando medicina, normalmente somos los únicos que nos vamos a cuidar mejor el cerebro porque conocemos que con muchas situaciones se puede hacer disfuncional. ¿Cuáles son esas situaciones en donde va a disminuir nuestro estado de conciencia debido a problemas externos? Pues puede ser el uso de drogas, puede ser la desnutrición, puede ser algún elemento de tipo genético, puede ser la exposición a gases tóxicos, puede ser la exposición a enfermedades como la meningitis, puede ser la exposición a un problema metabólico y así se mencionan múltiples enfermedades que nos van a lesionar el cerebro. Entonces los médicos, como sabemos toda esa patología, pues somos los que más nos cuidamos. Pero la mayoría de la población no, porque ignora todos estos datos que pueden influir en el buen funcionamiento cerebral. Entonces, la población con la cual estamos trabajando nosotros es la media de toda la población que tienen ustedes. Entonces, algunos de ustedes trabajaron entre los 18 y los 30 años. Entonces, nosotros pondríamos una media allí, que es nada menos 25.6 en años. Entonces, será un subgrupo de hombres de más
de 25.6 años y menos de 25.6 años. Y lo mismo para las mujeres, mujeres menores de 25 y mayores de 25. Si alguno de ustedes trabajó o encontró por ahí algún participante de más edad, pues lo colocaríamos en el grupo de los mayores. Entonces, de esos grupos que tenemos, vamos a aplicar nuestras fórmulas. Por eso todos debemos de tener esas fórmulas. Desafortunadamente, jóvenes, pues no tenemos mecanismos instantáneos que nos saquen cada una de estas fórmulas. Con lo único que nos ayuda Google es con el porcentaje, pero no nos puede sacar la razón ni nos puede sacar la prevalencia. Nosotros tendremos que poner la fórmula y hacerlo de dos maneras. Número uno, con lápiz y papel y escribiendo la fórmula. Y el número dos, aplicando el tipo de ecuaciones que nos diga la fórmula. Multiplicación, la resta, la raíz cuadrada o elevación al cuadrado, que es lo que más frecuentemente se utilizan en las fórmulas. Combinación de operaciones aritméticas que aprendimos en la primaria. Y para esto, pues es toda una historia. Tenemos que saber las tablas de multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Y por allí yo les mandé un correo donde les decía yo que la fácil forma de aprender a representar en la hoja de Excel, pues ese tipo de operaciones tan elementales. Si no lo hicieron, no importa, pues se puede hacer a papel, pero los resultados sí los tenemos que hacer. Para papel es súper fácil porque todos sabemos multiplicar, restar, elevar al cuadrado y sacar la raíz cuadrada. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que se van a ir a la hoja de contenido. Y allí en la hoja de contenido hay un documento. Y ese documento, ahorita les va a aparecer. Un momentito. Por alguna razón, déjenme ver por qué no lo quiere abrir. Déjenme salirme y volver a entrar porque de alguna manera no lo quiere abrir, ¿eh? Ahorita vengo.
Ahora sí, jóvenes, ya estoy aquí otra vez. Por favor, abran el contenido y van a encontrar un documento que está exactamente debajo de donde dice 2021, febrero, mayo, plataforma, que es en donde está el plan de clase. Abajito está uno que se llama Ejemplo UABC 5 de abril. Ábranlo, por favor. Entonces, en este documento, que es un PowerPoint, allí dice, ¿verdad?, el ejemplo que les estoy mencionando. Y es en lo que se refiere a la presentación de lo que van a poner ustedes en su trabajo, obviamente con el tema de su desarrollo de investigación. Este es un ejemplo. Entonces está primero el resumen, el objetivo, la metodología, los resultados, las conclusiones y las palabras clave. Después sigue lo que nos interesa saber que han estado desarrollando ahorita. En la introducción, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que para poder representar un problema de salud, pues hay que hacer la investigación. Primero, llama la atención que se presenten muchos casos de esa enfermedad. Entonces, por observación, que vimos que tuvimos muchos pacientes de ese tipo de enfermedad, y después tenemos que ir a ilustrarnos sobre esa enfermedad. Cuando nos estamos ilustrando, estamos adquiriendo los conocimientos basados en lo que se está presentando y que nosotros lo estamos encajonando con el nombre de una enfermedad. Todo eso que nosotros vamos acumulando, pues es la ciencia, ¿verdad? Que es un conocimiento basado en razonamientos lógicos, libres de dogma o prejuicios. Su finalidad es conocer las leyes que rigen al universo. Y el universo somos todos nosotros, todo lo que existe a nuestro alrededor. El método es lo que nos da la pauta para ir desarrollando esa investigación de esa enfermedad que a cada uno de ustedes les tocó. Pero para demostrarlo necesitamos seguir un procedimiento, ¿verdad?, exacto, para tener la precisión de cuántos números existen relacionados con esa enfermedad. Existen 50 pacientes enfermos de obesidad, 37 de diabetes, ninguno de pérdida de la memoria, 50, y así con esos números nosotros vamos a establecer la incidencia de esos casos. Si buscamos en la historia, pues vamos a saber que ya teníamos números ahí identificados, y los que ya están antes de nuestra investigación, eso se llama prevalencia. Entonces es el estudio en la estadística de métodos derivados de las ciencias matemáticas que proporcionan las reglas para recolectar, clarificar, resumir y analizar los datos cualitativos y los cuantitativos para obtener las inferencias científicas. Entonces, ¿cómo se hace la recolección de datos? Pues ustedes se metieron al Google, invitaron a todos sus seguidores o a sus familiares, ¿verdad? Y esa es la población. A la población actualmente se le dice universo. Y nosotros queremos encontrar si en ese grupo tan grande de personas o de seguidores o en ese universo existe la enfermedad que nosotros ya estuvimos estudiando, cómo se identifica, cuáles son las características, síntomas, signos, etcétera. Y las vamos a ubicar. La muestra para ustedes, ¿cuántos eran? A Guerrero, ¿cuál era la muestra? De todos esos seguidores que tenemos, ¿cuál era la muestra? Guerrero. Ok. ¿Cuál era tu muestra, Cota? Cota. Valderrain. Ya te pregunté. Cota Rodríguez,
¿Cuál era tu muestra o cuál fue tu muestra? Porque esa ya la tienes. Ok. Olivas. Olivas. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo a la presentación del PowerPoint, pues ya tenemos ahí nuestra fuente, ¿verdad? ¿Cómo tuvimos el conocimiento de esos pacientes? Pues cuando ustedes hicieron, nada menos que en la entrevista, observaron, leyeron o hicieron el interrogatorio adecuado para ver en dónde ubicaban a esos encuestados. Nosotros tuvimos la información antes de que pudiéramos contactarnos con esos individuos que se llaman participantes a través de documentos, publicaciones, que fueron de tipo médico para poder saber cuáles son las características importantes de ese padecimiento que cada uno de ustedes está investigando. Entonces, para eso aplicamos un cuestionario y ese cuestionario, ¿verdad? Pues comprende preguntas y lo vamos a asociar a la enfermedad que está en estudio. Entonces, nosotros vamos a ir observando en la lámina 6, ¿verdad? Que el tipo de investigación que vamos a hacer, pues es la escala cualitativa. Y como les comentaba, las fórmulas, ¿verdad? Que son las que vamos a platicar y vamos a practicar, ¿verdad? Con esa población que hemos detectado. Ya se los dije. Y ustedes le investigaron qué es la razón, el porcentaje, la proporción, la tasa, que nos la va a leer aquí la compañera Ibarra. ¿Estás ahí, Ibarra? Sí, Ibarra. la tasa. Sí, esta lámina, que es la lámina número 6. Ok, dame un segundito. Se me puso lenta la compu. Abran el documento, es un PowerPoint. ¿Ya lo abriste? Sí, pero es que está cargando bien lento. Todos abran el documento, jóvenes, para eso se los pongo. Es el indicador que expresa la proporción entre la frecuencia de determinado evento, que es la enfermedad, sobre la población donde ocurre. Ok, y ahora léenos la razón. Razón A sobre B. A es el número de elementos con la característica de mayor interés y B la característica de diferente. El porcentaje. El porcentaje es una proporción multiplicada por 100. Y la proporción es la división de mayor interés, que es la A, entre el número total de observaciones, que es la A más B. Entonces la fórmula es P igual a A sobre A más B. Muy bien. Entonces, vámonos ahora, por favor, con Cota. Pablo. Que sigue, que es la número 7. La lámina. Sí, por favor.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a dejarle al compañero Cota Rodríguez. Léenos la siguiente lámina, por favor, que es la número 8. Muy bien. Letalidad. Indica la probabilidad de morir por determinado padecimiento. El porcentaje de letalidad, el número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado, sobre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo, por 100. Mortalidad general, conocer el riesgo de morir en todos los grupos de población durante un periodo. Tasa bruta de mortalidad igual a defunciones sobre población por 1000. Mortalidad específica. Las causas de muerte se aclaran por grupos de edad o por causas. La tasa de mortalidad específica del total de muertes en un grupo de edad y sexo específicos de la población durante un periodo dado sobre población total estimada del mismo grupo de edad y sexo en el mismo periodo por 10n. Muy bien. Y ahora vámonos con su compañero Torres. ¿Estás ahí, Torres? Aquí estoy. La 9. Ah, qué bueno, Torres. Ok, léenos la que sigue, por favor. En la escala cuantitativa, las medidas de posición de tendencia central, la mediana es el valor central cuando todos los valores están ordenados de acuerdo a su magnitud, y la media, que es la suma de los valores de las frecuencias dividida entre el número de observaciones. Y la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en la serie de datos. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense aquí, ya dice escala cuantitativa. La escala cuantitativa es en donde se manejan números, ¿verdad? En donde nosotros ya dejamos atrás la cualitativa. Y nuestro libro nos presenta todas estas fórmulas. Todo esto lo saqué del libro, de la página 18 hasta la 33. Entonces, la que sigue sería nada menos que la lámina número 10, que nos la va a leer. A ver si ya se ubicó Cano, ya llegó o no ha llegado. Olivas, estamos en la lámina número 10. Allí en la lámina número 10, no sé si ya te hayas comunicado. ¿No? Bueno, entonces, Alcocer, ¿estás ahí? Ya sirve el micrófono, doctora. Ok, adelante, léenos la número 10 Ok. de la escala cuantitativa, medidas de dispersión. ¿Qué Sí. dice? Escala cuantitativa, medidas de dispersión. El rango es la amplitud de la variación en una serie de valores y es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos. Valor máximo igual a 120, valor mínimo igual a 100, entonces el rango sería de 20. La distancia intercuartil se encuentra entre el primero y el tercer cuartiles. Dentro de los límites de estos se encuentran 50% de las observaciones de la serie de estudio. Dividen la serie en 4 partes. Muy bien. Entonces, ahora vámonos a la 11 para que nos la lea la compañera. El Cano no está. Para que nos la lea Guerrero, por favor. Escala cuantitativa, medidas de dispersión, el percentil, ¿qué dice? Percentil es el lugar en una serie debajo del cual hay un cierto número de casos expresados en porcentaje. Fórmula n más 1 por percentil buscado entre 100. Muy bien. Y entonces esto nos sirve a nosotros para ubicar específicamente lo que estamos buscando. Entonces, ahora Guerrero, por favor, te molestamos con que nos leas esta. Voy. Muestreo aleatorio simple. Todo elemento del universo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Se selecciona al azar utilizando sorteo o tabla de números aleatorios. Muestreo aleatorio simple. Muestreo estratificado. En la selección se toman en cuenta los grupos que componen ese universo. Muestreo para un promedio. Muestra para un promedio. Variabilidad del universo.
variación entre el valor de cada elemento. Magnitud de error tolerable, menor magnitud de ET, mayor muestra. Y certeza, mayor certeza por muestra. Ok, bien. La número que sigue es la 13. Esa 13 nos la va a leer Ibarra. Ibarra, ¿estás ahí? Sí, prendí el micrófono. Pruebas de significancia estadística. Es la comparación de dos promedios o porcentajes de muestras de un mismo universo para encontrar su significancia o correlación. Y en la tabla dice que se divide, los grupos son adultos mayores mujeres, adultos mayores hombres y total. Y vienen las personas estudiadas, que van a ser 50 adultos mayores mujeres, 50 adultos mayores hombres, en total 100 personas. Y pues ya te da el ejemplo de si hay personas enfermas dentro de cada grupo y su porcentaje. La que sigue, por favor. Presentación de datos. Gráficas. Complementan y hacen más explicativos los contenidos de la información estadística. Hay gráficas de pastel, de barras, histogramas, polígonos de frecuencia. Y cuadros, que es la exposición resumida, entendible y explicativa de los datos. Estas son unas pruebas que nosotros hacemos, ¿verdad? Para poder identificar y dar el diagnóstico presuntivo de una persona que ha estado teniendo pérdida de memoria, ¿verdad? El documento inicial, pues es nada menos que el Mini-Mental, ¿verdad? Que está dado desde 1975, se dio a conocer este documento, y luego ya se tradujo al español, y luego ya se aplica en nuestras poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos iba a... Vámonos hasta la lámina 22, por favor. Vámonos a la lámina 22, ¿ya la tienen? Aquí está la representación gráfica de el porcentaje de esas personas estudiadas en esta investigación. Nada más que en esta investigación encuestamos a 100 personas, porque es mucho más fácil si encuestas 100 personas para sacar todas las operaciones, es súper facilísimo, porque si te dieron 70 o 50, pues eso es lo mismo que el porcentaje. Entonces, esa es la representación en barras. La que sigue, desglosamos las preguntas que esas personas saben con respecto a esa enfermedad. Y en ese tipo de problema de salud, pues aquí vimos que mucha gente está informada y normalmente es en todas las edades, porque es lo que más le preocupa a personas de esos grupos de edades. En este caso, de esta investigación, que fue la pérdida de memoria, pues la gente sí sabe que hay personas que tienen ese problema, conocen a algún vecino, algún tío, etcétera. Y estos jóvenes, como les comenté, se presenta en un amplio número de personas descuidadas con su cerebro, ¿sí? No importa que hayan sido quien sea, y tan solo cuando vayan ustedes a hacer prácticas allí en un momento después del problema de salud de la pandemia, cuando ya puedan ir a prácticas de los hospitales, si van a algún hospital o vayan a un asilo, van a encontrar ustedes que hay personas que están completamente lúcidas, hacen operaciones que aprendieron en su juventud, y hay personas que no, ¿verdad? Porque tuvieron problemas de salud importantes que deterioraron su cerebro. Entonces, dependiendo de cómo se porte uno en su vida, es como va a estar el cerebro de cada uno de nosotros en edades posteriores, ¿sí? No se van a acordar de quiénes son ustedes, quiénes son los nietos, los nombres, cuál es la ropa,
etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente sabe de esta enfermedad, pérdida de memoria en este caso. Mucha gente sabe acerca de la lepra, mucha gente sabe acerca de la tuberculosis, pero la gran mayoría no la sabe. Entonces, nosotros encuestamos hombres y mujeres. Y por eso pedíamos que fueran el mismo número de personas, el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. ¿Por qué? Porque solamente cuando agarramos esos grupos en el mismo tamaño, vamos a saber y comparar de esos 50 o de esos 100, quiénes tienen el problema de salud que nosotros estamos buscando. En este caso, de este ejemplo, es el estudio de la pérdida de memoria, pero cada uno de ustedes tiene designado un diferente caso. Entonces, esta es otra fórmula que se utiliza mucho, que es la chi cuadrada, ¿verdad? Y que se aplica para saber el valor crítico de esa enfermedad. Entonces, ya en la siguiente lámina, que es la número 26, ya después de que se aplique el estudio, nosotros encontramos que los resultados de la primera fase con 100 participantes mayores de 65 años, 50 hombres y mujeres, ya nos dan el estadio. Entonces, esto es lo que yo les compartí, cómo se ponen los datos en una hoja de Excel, pero los datos tienen que ser en hoja de Excel para que nosotros lo podamos manipular. Y era muy fácil. Entonces aquí vimos estas entrevistas virtuales, son muchas más, son 50, nada más les puse un pequeño ejemplo. Aquí se ordenaban las virtuales, ¿verdad? Y acá las presenciales. Las establecí en grupos y así después poder manipular esas cantidades. Las pruebas, en este caso de este estudio, ¿verdad? Pues fueron 17 pruebas y tenían que haberlas pasado, a lo mejor les fallaba una o dos y entonces podemos nada más con las pruebas determinar que esta persona pues está aparentemente normal, porque para hacer el diagnóstico tendría yo que tomar una pieza anatómica, una biopsia y determinar qué problema de salud hay en esa persona que tiene, en este caso, el problema de pérdida de la memoria. Pero sí es muy importante que yo estableciera en mi estadística de Microsoft, ¿verdad? En el programa de Excel, mis datos importantes. Y solamente 3 personas lo hicieron como les dije, porque todas me trajeron a la información lo que les dijo Excel. Pues mucho gusto, porque como no tienen esta tabla, no van a poder hacer todas las otras manipulaciones. Por eso es tan importante que pusieran sus datos ordenados, pues nada menos que en la tabla de Excel. Porque ya les comenté que solamente el Google nos saca el porcentaje. Y entonces aquí ya está, ¿verdad?, las demás información. Entonces, afortunadamente, jóvenes, ustedes ya tienen esta información de las fórmulas que se necesitan aplicar. Ya identificamos también que no vamos a poder sacar todas las fórmulas, porque pues no sabemos si de esa población que nosotros exploramos, pues existen fallecimientos o no. Entonces, ¿cuántos de ustedes modificaron la información que deberían de haber enviado? ¿Cuántos hicieron la información de sus participantes en tabla de Excel en estas vacaciones? Pónganlo allí en el chat.
¿Cuántos hicieron en tabla de Excel el acomodo de sus participantes? Jóvenes, escríbanlo ahí, por favor. Torres. Los que no lo hicieron, no se preocupen, lo van a hacer ahorita, ¿sí? Porque me tienen que mandar las hojas de tabla de Excel. No quiero las de Google, porque Google no me va a servir más que para saber el porcentaje. ¿Y cuántas fórmulas hay? ¿Cuántas fórmulas hay, Cota? Las acabamos de ver, jóvenes. Muy bien, gracias. Son 9, pero ya vimos que no vamos a poder sacar las 9. De que haya 9 fórmulas de la investigación cualitativa, muy bien. Pero, ¿qué creen? Afortunadamente no tenemos tasa de mortalidad, no tenemos, ¿verdad?, de otras investigaciones que nos marcan allí esas fórmulas. Entonces, pues las más frecuentes, ¿cuáles van a ser? Pues las 4 que mencionamos al principio. Muy bien. Entonces, los que no tienen la tabla, que es la mayoría, pues de esos que tienen, háganlo, por favor. Y me lo tienen que mandar ahora. Solamente Ibarra, Cota, Olivas. Olivas, me mandaste el Excel en Microsoft, la hoja de Excel. Es bien fácil reconocer. Cuando me mandan una hoja de Google salen unos cuadrititos y cuando me mandan la hoja de Excel sale la hoja de Excel, jóvenes, por favor. Entonces, si no lo han hecho, háganlo, porque ya tienen ahí a sus clientes identificados. Con esa hoja que les mandó Google, ustedes lo van a pasar a una hoja de Excel. Y tienen que poner, ¿verdad?, primero los hombres mayores de 25 y luego otra tabla con menores de 25. Luego las mujeres mayores de 25 y las mujeres menores y mayores, ¿verdad? Entonces, hay estudios como el cáncer de próstata que solamente van a poner hombres, y en los padecimientos de mujer como el cáncer cervicouterino, pues van a ser nada más mujeres. Eso es obvio, no nos lo vamos a excluir, ¿verdad? Entonces, con respecto a sus temas, vámonos abran su trabajo, por favor, cada uno de ustedes. Abran su trabajo, el que me enviaron, el último que enviaron. Y vamos a abrir el de su compañera Cano. Busquen el trabajo de Cano. Que está antes de revisando los artículos. Ah, pero Cano no está para defenderse. Vámonos con otro mejor. Allí estás, ¿verdad, Cota? El que habló sobre estrés. Vamos a abrir Sí, el aquí trabajo estoy. de Cota. ¿Ya lo tienes Doctor, me abierto, envió- Cota, tu trabajo? Sí, le envío la versión No, corregida. aquí no tengo. Es que, ok, Ah, sí, ya la tienen. No, vamos a ver el viejito. Bueno, digo, el que ok. ya me habías mandado antes, ¿eh? Porque no he abierto ahorita el correo de UABC. Acuérdate que me sacó hace ratito y no podía ni manipular aquí. Entonces, vamos a abrir tu trabajo. Déjame abrírselo a todos. El primeritito.
Un momentito, espérame. Tu trabajo nos va a servir de guía, no lo vamos a criticar, Cota, no te preocupes, no es la intención, sino para darles una visión a tus compañeros, porque ahorita cada uno tiene abierto su trabajo. Apenas lo está abriendo, aquí en la visión que voy a tener. Escogí el de estrés, abrirlo, porque es el problema que se ha presentado más frecuentemente. Entonces, aquí en tu trabajo, nos hablas primero la portada, está bien, lo único, ve anotando, por favor, todos tienen que hacer estos cambios para la presentación final. La fecha se cambia y se pone, por favor, mayo del 2021. ¿Ok? Ya para que vaya quedando de esa manera. Aquí en la portada está mal, debes de poner Rodríguez. Pones estudiante, octavo semestre, Rodríguez, A. Estudiante de octavo semestre. Y docente, Pedrote A. ¿Ok? Y así como le pusiste MD, MA, MCP, MPH y te falta uno. Doctorando en educación. Digo, Doctora, pero vámonos. ese es el trabajo sobre el tema y no de la encuesta en sí. No. Ahorita vamos a revisar todo el trabajo, sí, del trabajo del tema. Que tenemos que hacer unas modificaciones. La primera modificación, pues, es la portada. Vámonos a donde dice resumen. Allí en resumen, en el objetivo es conocer el origen de la concepción actual del término estrés en relación al ámbito de salud. Muy bien, esa es la metodología. Todos tienen que borrar la metodología, ¿verdad? Porque eso ya lo pasamos. Y lo que vamos a escribir es lo siguiente. Metodología. En el universo virtual, ¿encuestaste puros alumnos de la escuela, Cota? No, afortunadamente puedo encuestar a más gente mayor. Ok, muy bien. En el universo virtual, ¿de qué población? ¿Ensenada? Sí, la mayoría son de Ensenada. Entonces, en el universo virtual de Ensenada, se encuestó ¿a cuántas personas? ¿51? 51, sí. A 51 participantes. Tienes que estar escribiendo eso, porque es lo que vas a poner ahí, los demás también, pero los demás compañeros lo van a hacer de acuerdo a lo que ellos hicieron. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Para poder hacer el estudio del estrés durante el problema de la pandemia que se ha presentado desde el 2020
a la fecha de una manera internacional. Punto y seguido. La encuesta se hizo a través de Google. Eso fue lo que utilizaste, ¿verdad? En Google. Sí. Okay. Se hizo a través de Google. Y se convirtieron los datos hacia la identificación de programa de Excel para poder determinar razón, coma, proporción, coma, porcentaje, coma, prevalencia e incidencia. Punto y seguido. Se hizo la división de dos grupos. Para poder determinar cada uno de los puntos importantes en la investigación cualitativa con respecto al estrés. La encuesta se aplicó en abril. No es cierto, en marzo. La encuesta se aplicó en marzo. ¿Desde cuándo la empezaste a aplicar, Cota? No recuerdo, la verdad. En marzo, no sé. Cuando inmediatamente nos dejó la tarea, la empecé a hacer. Bueno, no te preocupes por esas fechas, no me le pones en el mes de marzo y nada más. Del 2021. Del 2021. El aplicador, ¿incluiste familiares? Sí, incluí familiares. El aplicador observante, es el alumno de octavo semestre, coma, y la inicial de tu nombre, de la clase de medicina preventiva con la docente Pedrote A. Punto y seguido. Se le aseguró a los participantes que esta encuesta mantendrá secrecía de sus datos personales y que solamente es para determinar la presencia del problema de estrés en la población.
por lo que la secrecía se mantendrá y se le asegura que es para cumplir con lo determinado en la Ley General de Salud, en el título quinto, artículo 100, en lo que se refiere a los participantes. ¿Qué dice ese artículo de ese título? Pues que se mantendrá secrecía y que no se debe de alterar ningún dato, sino que se debe de dar a conocer qué tantos pacientes de esa enfermedad existen. Entonces, eso es lo que vas a poner tú allí en la metodología del resumen. En resultados le vas a poner de acuerdo a la aplicación del método estadístico, se encontraron porcentajes de cuánto. Cota. Ajá. Sí, pues. ¿Pero qué? O sea, ¿de qué Bueno, parte? dale una rayita para que luego lo pongas. Se encontraron, ¿hubo presencia de enfermedad de estrés? Sí, Casi todo mundo, ¿verdad? Entonces, como que de ya hecho. no puedes estar tan calmado así con tanto encierro, etcétera. Y eso fue el día de ayer, pues que viste las personas que hayan salido al mandado o lo que sea, ¿verdad? Pues vieron que había la gente tan campante como si nada, como si estuviéramos celebrando, ¿verdad? Y más porque como ayer se abrieron las la proliferación de actos políticos, pues había mucha gente en donde quiera, a ver cuánto se contagia. En fin, entonces fue como algo así que, ay, ya, finalmente se acabó el encierro, pues no, va a seguir. Entonces, eso es lo que vas a poner tú allí en resultados, ¿verdad? Que se aplica la encuesta y mide un porcentaje elevado de presencia del estrés. ¿En dónde observaste más, en hombres o en mujeres, Cota? Observé más en mujeres. ¿Sí? Aunque el Bueno, número de hombres haya sido mayor, yo encontré una prevalencia mayor en mujeres. bueno, entonces eso le escribes ahí, encontrando una prevalencia más alta en mujeres. ¿De cuánto? No estoy seguro de la proporción exacta. Bueno, ok, entonces ahí le pones encontrándose prevalencia o una incidencia. Acuérdate que prevalencia es lo que ya había e incidencia son los casos nuevos. ¿En tu cuestionario prueba desde cuándo tiene este problema o no? Ah, no, entonces sería incidencia, ¿no? Sí, es incidencia, porque no lo estabas estudiando antes, ¿sí? Entonces, una pregunta perfecta hubiera sido desde cuándo se siente así, nervioso, sin sueño, etcétera, todo lo que pusiste en tu cuestionario, ¿verdad? Entonces, puedes decir, hay un porcentaje más elevado en mujeres, porque cuando hablas de porcentaje, es de lo que estás analizando en este momento, no de la historia. Entonces, el porcentaje más elevado se observa en mujeres. Y hay una edad específica, jóvenes, mayores de 25 o menores de 25. ¿No te diste cuenta en ese dato? Me encontré que la mayor cantidad del estrés, o sea, como que está muy como distribuido, muy bien distribuido, pero mayormente son en personas en mujeres menores de 60 años.
Bueno, menores de 60, mujeres Sí. menores de 60. Entonces, ¿estás hablando también de las de 25 o de las de 18? Sí. Bueno, ok, entonces, normalmente las mujeres andan en lugares donde están ocupadas, que el trabajo, la escuela o en su casa, ¿verdad? Entonces ahora nada más las tienes encerradas en un solo lugar, pues eso altera sus ambientes. Bueno, muy bien, entonces allí ya diste eso y luego la conclusión es que, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Qué vas a hacer? Ponle ahí en conclusión lo que tú piensas hacer o lo que tú crees que es conveniente para ese estudio. Aquí escribiste: el estrés de manera crónica puede llevar a desarrollar padecimientos graves. ¿Cuáles? Pues psiquiátricos, ¿verdad? Por lo que debe tener mayor consideración en el ámbito médico. Entonces, el estrés se somete a muchos procesos fisiológicos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí ya tienes ahí lo que es el resumen y las palabras clave, obviamente, que es lo que pusiste, que es estrés psicosomático. Muy bien. Luego en la introducción viene toda la historia, la cual ya leíste. Esto ya lo tienes hecho. Hiciste 4 hojas de introducción, metodología. Muy bien. Aquí en metodología vas a describir todo lo que hiciste, ¿sí? Además de esto que pusiste aquí, se obtuvo la información en libros especializados en estrés. Pero aquí no va a ir los datos del libro. Entonces, se obtuvo la información de la introducción en libros de estrés. La población que se analizó, entonces tienes que describir allí qué fue lo que hiciste. Se realiza encuesta. ¿De dónde sacaste la encuesta? Cota. Era un test de estrés del IMSS. Bueno, Lo pues encontré tienes que ahí escribir. Entonces, tienes que escribir, por favor, ¿lo estás escribiendo? Entonces, se realiza encuesta mes de marzo obtenida del IMSS y das todos los datos de la encuesta para aplicarla en la población. Una vez aplicada la encuesta, se hacen 2 grupos, todo de lo que he estado hablando, que se hacen 2 grupos, hombres, tienes que describir eso paso por paso. Y se aplica el método para analizar los datos, ¿verdad? Que me establece, ¿verdad? Sacar el porcentaje, sacar la razón, la proporción, la prevalencia y la incidencia. ¿Ok? Eso tienes que describir ahí en la metodología. El conocimiento sobre el estrés lo obtuve de libros reconocidos sobre el tema, pero después de haber sacado la población se aplica la encuesta obtenida del IMSS para la población y se aplica en los grupos. La descripción aquella que les dicté, ¿verdad? Que se hacen 2 grupos, hombres y mujeres, y luego 2 subgrupos, y se van a sacar las fórmulas que acabamos de ver nosotros, que nada más son 5, porque no vamos a aplicar la de letalidad ni la mortalidad. ¿Ok? Solamente las 5 que te mencioné, que son razón, proporción, porcentaje, prevalencia e incidencia. Entonces, eso va allí en la metodología. Luego tienes que poner en metodología la actitud de los participantes, si fue rápido o no. Muy bien. Entonces, allí en metodología pones una foto de tu documento, porque cuando se hace en escrito, cuando se hace en presentación de artículo, eso va solamente en las referencias o bien en el índice. Pero en esta situación, como es en PowerPoint, aquí vas a poner una foto en metodología de tu encuesta, ¿ok? Con las preguntas.
Luego nos vamos a los resultados. Allí en resultados, esto de la Organización Mundial de la Salud define, esto va para la introducción, porque es la historia de el estrés. Aquí en resultados tienes que poner una tabla, fíjate bien, una tabla en donde vas a poner tabla para hombres y mujeres y cómo fueron los resultados de proporción y las cinco fórmulas que encontraste. Una tabla para mujeres y otra tabla para hombres. Y además, aquí en resultados, acuérdate, se ponen las tablas y se ponen las gráficas. Y eso es para todos. ¿Ok? Entonces, aquí tienes en resultados 3 tablas. Entonces, aquí, que es la 9, ahí le pones la historia de qué fue lo que hiciste. Luego aquí en la 10 le pones tabla de mujeres y tabla de hombres. Y en la 11 le vas a poner las gráficas. 11 y 12, las gráficas. ¿Ok? Y en conclusiones, lo que tú piensas. Esto está bien, pero tienes que agregar qué fue lo que obtuviste, lo que me acabas de comentar, que observaste más casos de estrés en mujeres que en hombres. Y luego las referencias. ¿Te quedó claro? Doctora, ¿podría repetir lo que van en las láminas 9, 10? Sí, 9, Por que favor. son resultados. Ajá. ¿Ok? En la metodología, allí describes lo que hice. ¿Qué dijimos? Pues primero se aplica la encuesta y ponemos una foto de la encuesta que aplicamos en el mes de marzo del 2021. Eso fue lo que hicimos. Ya que obtuvimos los datos, pues ya nos vamos a resultados, porque la metodología es cómo lo hice. Bueno, pues hice la encuesta, ¿verdad? Que me dice esto, ¿verdad? Esta encuesta es, las preguntas que puse en la encuesta de Google son estas, ¿verdad? Y las saqué de este lugar. ¿De dónde sacaste tú las preguntas? De Ensanud. Se aplica encuesta de NUT. ¿Cuál es? 2012, 2018, 2016. ¿Cuál aplicaste? Creo que era 2012. La de 2012. ¿Qué sección? Déjeme checo otra vez. ¿De qué tema te tocó hablar? Diabetes mellitus. Entonces ahí debe estar la sección, creo que es la 16, algo así, donde te pregunta si alguien te ha dicho que tienes la glucosa alta y todo eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces tienes que escribir la sección, acuérdate que está dividida en secciones con números romanos, ¿te acuerdas? Bueno, si no Sí, la revisas, ahorita lo checo. esta sección fue la que aplicó, ahí eso va en metodología. A lo mejor a ti te va a ocupar con la explicación escrita en texto y además la foto de la encuesta te va a tomar a lo mejor 2 láminas de tu metodología. Pero ya en resultados, ahí es en donde van, primera hoja de resultados va la tabla. ¿Cuántas mujeres mayores de 25, menores de 25? ¿Cuántos hombres mayores de 25, menores de 25? Y pones las tablas en 2 láminas. Y luego, en la tercera lámina, vas a poner las gráficas de cada uno de los grupos. Primero la gráfica general y después la gráfica de hombres mayores de 25 y menores de 25. ¿Cuál fue el rango de edad de tus encuestados? De 20 a 75, 76 más o menos. Entonces te puedes ir más alto. Entonces la media de edades de tu grupo estudio pues va a ser menores de 35 y mayores de 35, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de 30 a 40? Sí, los dividí en mayores de... No, me había dicho que los dividieran mayores de 50 y menores de 50 por la enfermedad claro. que era. Ok, muy bien. ¿Y qué fue lo que encontraste? Pues que la mayoría de los que tenía diabetes era pues mayores de 50. Casi no encuesté personas
Más bien en los resultados casi no fueron personas, no había personas con diabetes. Bueno, muy bien. Entonces, allí vas a establecerlo en una tabla, ¿verdad? Nada más encontré 2 de 25 años o no sé exactamente qué es lo que hayas encontrado hasta que veamos tus tablas. Entonces, cuando haces en Excel las tablas, ahí te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que vas a poder hacer las gráficas muy fácilmente porque ya dividiste la información por grupos, ¿sí? Y entonces tienes que hacer pues cinco gráficas, ¿sí? La gráfica general, la gráfica de personas mayores de 50, hombres, de hombres menores de 50, mujeres mayores de 50 y mujeres menores de 50. Igual que las tablas, vas a hacer las gráficas. Cuando lo haces en Excel, te salen solitas. Cuando te vas a insertar tablas con esos grupos, allí te salen. Pero, pues primero necesitas encontrar cuántos fueron de cada grupo, ¿verdad? De cada subgrupo. Por eso les decía que tenía que hacer desde el principio lo de Excel. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que se pone en resultados. En conclusiones, ¿a qué conclusión llegaste tú con respecto a la diabetes? Pues que la mayoría no tiene complicaciones de los que estaban enfermos, que la mayoría no tiene complicaciones y sí siguen bien el tratamiento. Qué bueno, qué bien. Porque normalmente los que tienen diabetes no le tienen miedo a las complicaciones, si te diste cuenta. Le tienen miedo a que como tratamiento les den insulina. ¿Sí? A eso es a lo que le tienen miedo la gran mayoría de los pacientes. Y tú lo vas a encontrar en tu práctica, ¿verdad? Le tienen un miedo tremendo, pero porque se le ha hecho muy mala fama a la insulina y porque implica pues es una inyeccióncita que ni duele ni nada, las agujas son bien delgaditas, entonces ni siquiera se siente cuando se pone la insulina. Cuando estuve haciendo el diplomado sobre tratamiento y manejo de la diabetes, los que tomamos ese diplomado, pues teníamos que ponernos, obviamente que agua destilada, ¿verdad? Con las agujas que se utilizan, ¿verdad? Para hacer la administración de la insulina, que es como una intradermoreacción y se hace alrededor del ombligo, ¿sí? Mucha gente tú las ves en las películas que se la ponen en la pierna y bueno, de una manera, pero lo que más se usa en Estados Unidos es ponerla en el área abdominal, cerca del ombligo. Entonces, claro que ahora ya existen las bombas permanentes de insulina y se la tienen que poner como la que le pusieron a López Obrador. Entonces, porque él es diabético, no es tan terrible la situación, esos pacientes van a permanecer mejor atendidos porque esta maquinita detecta cuando bajan los niveles de insulina y cuando aumentan los niveles de glucosa permanentemente. Pero eso no está al alcance económico de los mexicanos, eso está al alcance económico del presidente de la República que todo le regalan, ¿verdad? Pero a un mexicano común y corriente, como ustedes o como yo, pues obviamente que significa una compra exagerada de ese aparato. Entonces, lo único que tenemos al alcance, la mayoría de la gente de situación económica media, pues es comprarse el glucómetro y estarse detectando la glucosa a ver cómo anda. Bueno, muy bien. Entonces, allí van a agregar ya, esta en conclusión es su pensamiento con respecto a esa enfermedad, cómo lo van a solucionar, porque esos van a ser sus pacientes. Y las referencias ahí van a agregar, ¿verdad? Lo que hayan encontrado agregado de cada uno de los padecimientos los cuales se les designaron. Ok, jóvenes, entonces vámonos a la otra plataforma, por favor. Y ustedes, en la segunda clase, ¿verdad? Que es en la otra plataforma, les voy a dar indicaciones precisas. Entonces, nos vemos en la otra clase, por favor. Mándenme lo que hicieron ahorita para tener la certeza que no siguieran durmiendo.
estoy completamente segura de que los que estuvieron participando, pues estaban aquí en la clase y despiertos, los otros no sé. Ok, entonces nos vemos en la otra clase, jóvenes, pero antes, pónganle ahí en el chat, ¿sí entendí las indicaciones o quiero que me las repita? Pónganle ya, por favor, entendí las indicaciones de modificar mi trabajo, o no lo entendieron para repetirlo. Escríbanlas, por favor. A ver, estoy pasando lista, ¿eh? No creo que... ¿Quién me habla? Ok, sí, ya te estoy viendo aquí el micrófono. Dime. Ajá. No le hacen los ponis. Sí, de todas maneras haces la encuesta. ¿Y cómo salieron ellos en la encuesta? ¿Negativos? No, ok, bueno, pues vas a tener todo el tiempo para averiguar. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Entonces, aquí nada más me describieron, entendí, sí entendí. Ya nadie falta de escribir más que la que faltó. ¿Llegó esta Cano o no llegó? Bueno, no importa. Entonces, aquí hay 8 personas que sí vinieron. Cota, Torres, Olivas, ¿ya estás aquí, Olivas? Ok, entonces nos vemos en la otra plataforma, jóvenes, por favor. Vámonos para la otra, porque yo me tengo que salir de esta. Y nos vemos en la otra.